Muy bien, buenas noches. Bueno, ahora vamos a continuar con el punto número 28. Es básico para quien quiere actuar en el sendero. Este punto es básico porque esto es el asunto más importante dentro del desarrollo del sendero de la Kabbalah. Si vamos a recibir, como es la naturaleza del ser humano, recibir placer a través de llenado de nuestros deseos, el placer que nos llega puede ser para nosotros o para dar. Ese es el meollo del asunto y eso es lo que caracteriza que estemos en la materialidad o que estemos en el sendero de la Kabbalah y la espiritualidad. Así que, pues vamos a iniciar este punto, pero que es un punto que lleva una profundidad, pues de aquí hasta que te saquen con los pies por delante, porque esto es el asunto que hay que transformar. Esta es la famosa izquierda de la cual hablan los sabios, entre recibir para nosotros y transformar para dar, transformar hacia la derecha. Pero ya lo veremos con mucha más profundidad adelante. Mientras tanto, vámonos a este punto que es el inicio de este sendero en este aspecto. Dice así: la vida es considerada un estado en el cual percibimos deseos de lograr placer, dice el Rab. Repito esto: la vida, toda desde que naces hasta que mueres, es considerada un estado en el cual percibimos deseos de siempre lograr placer, y ya sea para recibirlo o para dar placer. Recuerden que dar no es ese dar que utilizamos en la materialidad. Dar significa, espiritualmente hablando, otra cosa mucho más profunda que ya vamos a ir descubriendo. Pero no cambia, o lo recibes para ti mismo o lo das. Sigo leyendo. Si desaparece, dice el Raf, el deseo de lograr placer, entonces el nuevo estado es de inconsciencia, es de desmayo o de muerte. Si nos encontramos en una situación tal, vemos y sentimos claramente que no podríamos recibir más placer debido a la vergüenza que sentimos, por ejemplo, por acciones pasadas. Si sufrimos tanto que incluso el más pequeño placer que conseguimos de la vida es neutralizado, entonces ya no desearemos vivir. Así, por medio del ambiente que nos rodea, de los enemigos, la bancarrota o del fracaso en el trabajo, los que se encuentran ascendiendo espiritualmente puede que experimenten sensaciones de desesperanza, de desesperación y una falta absoluta del significado de la existencia. Así pues, dice el Rab, deberíamos o deberemos hacer todos los esfuerzos necesarios para recibir placer de la realización de los hechos que son considerados buenos ante los ojos del Creador. Y de esta manera traernos felicidad. Tales pensamientos y acciones contienen un placer tan enorme que puede neutralizar el más grande sufrimiento en este mundo.
Podríamos estar ya en la etapa de ser capaces de realizar actos altruistas. En cualquier acción que nos involucremos, no calcularemos el beneficio personal, siendo altruistas. Solo pensaremos en el bienestar del único, por quien se realiza dicha acción. Por ejemplo, dice el rap, por ejemplo, el creador. Sin embargo, si al mismo tiempo no recibimos placer de nuestras acciones altruistas, estas acciones serán consideradas netamente como una entrega. Por ejemplo, cumplir los mandamientos solo para el beneficio del Creador no nos conferirá la luz del Creador, o sea, el placer que corresponde a cada mandamiento. Y esto es porque el proceso de automejoramiento, el proceso de habilitarte en tu línea media o el proceso de habilitarte en la Kabbalah aún no ha finalizado. Es un proceso muy largo para habilitarte, para hacerte digno o, mejor dicho, para mostrar en ti y después que puedas transformar tu egoísmo interno en altruismo. Mientras tanto, no podrás sentir por completo esa gran experiencia. Por eso es que muchos de nuestros estudiantes tardamos muchísimo tiempo en sentir algo de revelación, porque no estamos trabajando nuestro interior. Vamos a ciegas solamente por lo que estamos recibiendo de información o de luz circundante dentro del camino. Luz circundante que recibimos aquí, cuando nos juntamos todos juntos y estudiamos, cuando leemos, cuando vamos a la clase matinal. Pero todavía falta realmente sentirlo. Y esa habilidad es a futuro, cuando logramos ser tan hábiles en cambiar nuestros deseos egoístas, transformarlos, cambiarlos al altruismo. Es decir, atrás de ello, aparte de que te vuelves más hábil en transformar tu egoísmo, evidentemente trae como resultado una conexión más venturosa con tus amigos y con el Creador y con tu mundo. Todo es lo mismo. Bueno, sigo leyendo. Habiendo recibido el placer de la luz del Creador, sin obstrucciones, uno se arriesgaría a despertar su egoísmo. Y entonces tendría esa exigencia del egoísmo de recibir placer a cualquier costo por razones de autogratificación. Mientras no sepamos bien trabajar en el sendero de la Kabbalah para transformar nuestro egoísmo, es muy importante que sintamos pequeñas chispas egoístas, porque si sintiéramos que ya somos hábiles en el manejo de la transformación del ego, entonces es cuando llegan verdaderamente los deseos más gruesos hacia ti. Y entonces trabajas para transformarlo. Pero mientras no eres hábil en eso, está bien que tu egoísmo no se revele a tal grado. Porque la persona no sería capaz de resistir el placer de ese de gran deseo egoísta.
Y entonces caerías en la trampa de no obtener ese placer para el creador, sino por la fuerza pura del deseo de lograr placer para ti mismo. Así que el proceso es largo, el proceso es muy complicado y muchos somos los que nos salimos de ello, otros tanto los que persistimos en ello. Bueno, sigo leyendo. Los kelim o las vasijas con los cuales realizamos los actos altruistas, los kelim son las vasijas o los deseos donde ya están listos para otorgar. A eso se le llama kelim. Deseos que ya puedes tú recibir la luz porque los vas a transformar hacia el otorgamiento. A eso se le llama kelim. Bueno, los kelim con los cuales realizamos los actos altruistas son conocidos como vasijas de otorgamiento. El objeto espiritual tiene una estructura similar a la del cuerpo físico y consiste de 613 órganos. Ya veremos esto con más profundidad. Y acota el Rab. En general, el diseño de las fuerzas espirituales es similar a la estructura física de nuestros cuerpos. Imagínense un ser con tu nombre, pero un ser espiritual enfrente de un ser con tu nombre, pero que está en la materialidad. Y es muy evidente que es similar a tu estructura física, ya lo veremos. Hay una cabeza, hay un ombligo, hay pies, hay piernas. Los sabios nos llevan por ese camino para explicarnos qué es lo que tendríamos que hacer en diferentes momentos cuando entra la luz. Bueno, sigo leyendo. Por esta razón, las 248 vasijas de otorgamiento están situadas por encima del torso superior del objeto espiritual y corresponden a los actos espirituales positivos que cada persona está obligada a realizar. Cuando hablamos de Rosh, que significa cabeza, estamos hablando de esto, justamente, las partes superiores. La luz recibida por el que cumple los actos espirituales mencionados se conoce como la luz de la gracia y en hebreo se llama Or Hasadim o Hasadim Mehusim, merced encubierta. Y la luz de la sabiduría se le llama Or Hokmah y está oculta por el receptor. Esto lo vamos a ver, esto va a ser el pan nuestro de cada día en el sendero de la Kabbalah y vamos a profundizar muy consistentemente en todo esto. Sigo leyendo. Un individuo que tiene una firme fuerza de voluntad, repito esto, un individuo que tiene una firme fuerza de voluntad, rectificará sus sentimientos al grado que podrá realizar actos altruistas. ¿Por qué habla el maestro de fuerza de voluntad? Porque se requiere muchísima fuerza de voluntad para recibir en tus deseos, para transformar tus deseos egoístas a deseos altruistas. Se requiere muchísima fuerza de voluntad. ¿Para qué? Pues para no recibir el placer que te traería ese deseo.
Por eso es que el Rab nos habla de fuerza de voluntad. Un individuo que tiene una firme fuerza de voluntad rectificará sus sentimientos al grado que podrá realizar actos altruistas, así como también recibir el placer de ellos, pero en favor del Creador. Ya veremos muy adelante qué significa en favor del Creador, porque esto es sumamente importante. Es el principio de dar. Bueno, hago este acotamiento porque muchas veces nos preguntamos, sobre todo al principio, ¿y cómo le hago para darle al Creador? Si el Creador no necesita nada. Pero ahí parte todo el proceso de dar, que ya veremos con calma. Bueno, por lo pronto así nos lo imparten los sabios. Dice entonces, un individuo que tiene una firme fuerza de voluntad, repito, rectificará sus sentimientos al grado que podrá realizar actos altruistas, así como también recibir el placer de ellos en favor del Creador. Es decir, recibir placer de los pasados deseos egoístas. Este proceso se conoce como, entre comillas, recibir con la intención de dar, con la intención de impartir. Por consiguiente, tal individuo podrá recibir la luz que está contenida en cada acto espiritual. Aquí el Rab señala entre paréntesis, los mandamientos de la Biblia son actos espirituales, puesto que cada persona en el mundo está obligada a cumplir estos mandamientos independientemente de su nivel espiritual. Eso constituye una etapa preliminar necesaria de acuerdo a su principal meta espiritual, que va a ser causarle placer al Creador. Bueno, seguimos en ese proceso, dice así. La primera etapa de ese proceso por la que atravesamos mientras tratamos de entender el propósito de la creación es la de trabajar sobre nosotros mismos para el beneficio personal. Muy al contrario, sería trabajar en su nombre. ¿En su nombre de quién? En nombre del Creador, pues. Entonces, en una primera etapa, trabajamos sobre nosotros mismos para el beneficio personal, ya que hay muchas maneras de sentir placer. Y te da ejemplos el Rab: comer, jugar, recibir honores, gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Estos métodos, sin embargo, solo nos permiten sentir placeres pequeños y efímeros. Las intenciones detrás de tales acciones, es decir, detrás de tales deseos, son para recibir placer para uno mismo. ¿Por qué? Porque son pequeños placeres de la materialidad, placeres para ti mismo. Dice el Rab, podemos lograr placeres mucho mayores, teniendo fe en el Creador, en el hecho que Él es todopoderoso, en su unicidad con respecto a la gobernación del mundo entero, incluyendo todo lo que sucede a cada uno de nosotros, en su dominio sobre todo lo que tiene que ver con cada uno de nosotros,
en su buena voluntad de ayudar al oír nuestros rezos y en mantener la fe en todo lo anterior. Todo esto, que son las últimas palabras, es lo que aprendemos a hacer antes de poder habilitarnos en la transformación de nuestro egoísmo. Todo esto es lo que nos va a mostrar cómo lograr la Kabbalah en el sendero para lograr transformar nuestro egoísmo en altruismo. Solamente después de que hayamos logrado la primera etapa de este trabajo, dice el Rav, recibiremos sensaciones especiales muy distintas. Es decir, sensaciones de un estado espiritual en nuestras acciones. Al contrario, todos nuestros pensamientos y cálculos serán dirigidos hacia el logro de la verdad espiritual. Aquí, inclusive en este mundo, aquí lo aprendemos a hacer. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones se centrarán en rendirse ante la esencia de las leyes verdaderas de la creación, en percibir y en realizar solamente la voluntad del Creador, la que por sí misma llegará producto de nuestra percepción, una percepción mayor, más profunda, más grande, por supuesto, del Creador. Y esta percepción, aparte de que te trae la percepción de la grandeza, de la magnitud del Creador, esta percepción que vas a lograr te abre las puertas a una conciencia expandida. Vas a entender por qué el mundo es como es, debido a qué y quién es ese hombre que está viendo el mundo como es, que está viendo el mundo así, y quiénes son los otros que están viendo ese mundo u otro clase de mundo. Es decir, todo esto trae aparejado una amplitud respecto de las percepciones del mundo por venir o del mundo del otorgamiento y por supuesto de este mundo. Y pronto vas a empezar a ver a este mundo como un mundo limitado y un mundo que está destinado a desaparecer, porque vas a avanzar en tu estado espiritual mayormente. Ya veremos esto con más calma. Entonces, dice el Rav, nos olvidaremos de nuestras motivaciones previas y nos daremos cuenta que no tenemos ni siquiera la más leve inclinación a pensar o preocuparnos por nosotros mismos, que nos hemos entregado totalmente a la magnificencia del todo trascendente, de la razón suprema, y que no podemos oír para nada la voz de nuestro propio raciocinio, o la oímos y sabemos que estamos pisando con el otro pie este mundo y lo comprendemos.
nuestra preocupación principal se centrará en cómo hacer algo agradable y complaciente para el Creador. Nuevamente les digo, hay que entender muy bien esto de complaciente para el Creador. Existe, lo es lograble, pero hay que entenderlo primero. Y entonces, tal estado se conoce en Kabbalah como no para uno mismo. Recibes, pero no es para ti el placer. Sigo leyendo. La causa esencial de la fe es el hecho de que no hay placer mayor que el de percibir al Creador y el ser llenado por Él. Pero a fin de que seamos capaces de recibir esto desinteresadamente, necesitamos que el Creador en un inicio o mucho del camino esté encubierto. Se le llama a esto un estado de ocultación del Creador. Se oculta. ¿Por qué? Porque esto nos permite cumplir los mandamientos sin recibir ningún placer de vuelta. Esto nos cubre y nos asegura, este acto de ocultación, nos asegura que finalmente vamos a aprender a actuar sin la finalidad de recibir una recompensa. Vamos a aprender a recibir sin que esa recompensa sea importante para nosotros, más bien sea en beneficio, entre comillas, para el Creador. Cuando alcanzamos este estado y creamos tal vasija espiritual, comenzamos inmediatamente a ver y a percibir al Creador con todo nuestro ser. La razón que antes nos motivó y nos convenció a trabajar para el Creador, para el beneficio personal, desaparece e incluso es comparada con la muerte. Cuando estemos acostumbrados a recibir para el Creador, con la intención de para el Creador, vamos a sentir qué significa esto de que va a desaparecer ese beneficio personal y lo vamos a comparar con la muerte. Ya verán por qué digo esto, ya verán por qué el Rab confirma esto. En cuanto empecemos fuertemente con este proceso. Y esto nos lleva a lograr un sentimiento de una fe mayor, de reafirmar nuestra virtud en el valor de la fe. Pero si comenzamos a trabajar para lograr la fe por encima de la razón, cuando ya estamos en el estado corregido, recibimos de vuelta nuestras almas la luz del Creador. Ya veremos qué significa esto más adelante. Siguiente punto, dice el Rab, obteniendo Lishma. Lishma es un vocablo hebreo y es obtener la fuerza para el otorgamiento. Eso es, trabajar
la intención para otorgar. Pero vamos a ver el Rab, ¿qué nos dice aquí adelante? Obteniendo Lishma. Los nombres cabalistas, dice el Rab, aunque fueron obtenidos de nuestro mundo, se refieren a objetos y acciones totalmente distintos, y subrayo esto, totalmente distintos del mundo espiritual, no relacionados a los de este mundo. Y es que esto es muy común, sobre todo en los aspirantes a ser estudiantes de Kabbalah, que todo lo quieren relacionar. Cuando empiezan a estudiar el sendero, todo lo queremos relacionar a este mundo. Y eso es un error que tarda mucho tiempo en sanar. De esta incongruencia, dice el Rav, y de la divergencia entre la causa espiritual y el efecto en nuestro mundo, se puede ver cuán remotos están los objetos espirituales de nuestros conceptos egoístas. En el mundo espiritual, dice el Rab, un hombre significa una revelación particular de la luz del Creador a una persona a través de un acto, obviamente bajo los conceptos espirituales, actos espirituales. Y este nombre se le asigna específicamente a esta sensación espiritual. De manera similar, en nuestro mundo, cada palabra revela algo, no sobre el objeto mismo, sino sobre nuestra percepción de ese objeto. El fenómeno o el objeto mismo están fuera del reino de nuestra percepción. El objeto es una entidad en sí mismo absolutamente incomprensible a nosotros. ¿Por qué? Solamente sentimos la interferencia del aire en nuestro oído o el olor que se percibe o la visión distorsionada de aquel objeto, pero el objeto en esencia no se alcanza a percibir. Ya más adelante hablaremos de esto. Sin lugar a dudas, dice el Rab, este posee formas y cualidades absolutamente distintas a las que puedan ser detectadas por nuestros instrumentos o sentidos. Uno puede confirmar este concepto con el ejemplo de ver un objeto a través de la visión de uno, a diferencia de ver el objeto o de ver algo obtenido mediante radiografías o mediante una fotografía de frecuencias de calor o con una visión microscópica, etcétera, etcétera. En todo caso, dice el Rab, el objeto y la percepción de ese objeto existen por separado. Percibimos el objeto en nuestros sentidos como la consecuencia de el acto o de lo que es ese objeto, consecuentemente al pegar en nuestros sentidos. Pero eso no define el objeto. El objeto no lo podemos entender porque no sabemos de qué está hecho. En el proceso del trabajo con la luz espiritual, hay dos estados distintos de una persona que desea recibir y recibe la luz. La percepción
y cualidades de la persona antes de recibir la luz y la percepción y cualidades de la persona después de haberla recibido. Y tenemos que estar muy alerta en este proceso. Al principio es muy difícil determinarlo, pero con el tiempo vamos habilitándonos para entender bien este proceso y saber sus características propias. Dice el Ram, hay también dos estados de luz que llenan las vasijas o los deseos de una persona. Dos estados. Uno, el estado de la luz antes de entrar en contacto con los sentimientos y deseos de la persona, y el estado de la luz después del contacto o los sentimientos y deseos de la persona receptora. En el estado previo, es decir, el primero, antes de entrar a la persona, la luz se le va a conocer como la luz simple. Así, luz simple, porque no tiene ninguna conexión con las cualidades del perceptor. Puesto que todos los objetos, a excepción de la luz del Creador, desean recibir y ser gratificados por la luz, no existe una posibilidad real de percibir o de examinar o de sentir o incluso imaginar la luz fuera de nosotros mismos, es decir, como luz simple. No la vemos, no podemos distinguirla. Este es un concepto que viene desde allá arriba, pero que no podemos, no tenemos forma de saber cómo es esto hasta que choca, hasta que se fricciona con nuestras vasijas. En ese momento la luz ya no es simple. Bueno, ya me estoy adelantando. Vamos a seguir esto. En el estado previo, dice el Rab, la luz se conoce como luz simple, porque no tiene ninguna conexión con las cualidades del perceptor o del receptor, puesto que todos los objetos, a excepción de la luz del Creador, desean recibir y ser gratificados por la luz. No existe una posibilidad real de poder percibir, examinar, sentir o incluso imaginar la luz fuera de nosotros mismos. Por lo tanto, dice el Rab, si hacemos referencia al Creador como el fuerte, o la fuente más bien, es porque en ese momento sentimos quién realmente siente su fuerza. Pero no habiendo percibido ninguna cualidad del Creador, es imposible referirnos a Él con nombre alguno, porque incluso la palabra Creador denota el hecho que una persona percibió esta cualidad particular de la luz. Y aquí entramos a una situación que nos va a servir mucho en adelante en nuestros estudios. Sin embargo, dice el Rab, si una persona pronuncia los nombres del Creador, es decir, enumera sus cualidades, esos son los nombres del Creador, enumerar las cualidades de la luz, enumerar el choque y sus características de la luz en diferentes estados de la vasija. Y entonces hay diferentes nombres del Creador. Enumera sus cualidades.
Sin haber percibido dichas cualidades a través de los sentidos, entonces este acto implica que una persona asigne nombres a la luz simple antes de haber sentido el significado de dichos nombres en sí misma, lo cual es igual a que estés mintiendo, porque no sabes, no sabes qué significa eso, no sabes porque no lo has sentido. Por eso es que hablamos de luz simple. Hablamos ya con cualidades, hablamos ya de nombres del Creador, porque ya chocó con los diferentes estados del ente espiritual y causó una consecuencia, causó una revelación. Y ese sentimiento o esa sensación es lo que los sabios lo han bautizado con un nombre, los famosos nombres del Creador. Entonces, tenemos que entender un nombre del Creador, qué características tiene, qué estado está significando. Y para eso solamente hay un camino, el camino de sentir la luz en ti mismo. No hay otro. Lo puedes repetir como perico. Puedes repetir lo que dijo un gran cabalista sobre un nombre del Creador, pero no te va a decir absolutamente nada a eso, porque no has sentido en ti eso. Aquellos de nosotros que se esfuercen por ascender espiritualmente deben evitar, dice el Rab, influencias extrañas y proteger las convicciones personales que todavía no han madurado. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibas las percepciones necesarias y que puedan apoyarte más, puedan hacerte más hábil. Y eso es solamente con el estudio y estar en el ambiente del sendero de la Kabbalah con un maestro, con libros y con amigos. Sigo leyendo. La defensa principal y el distanciamiento deben ser dirigidos no a la gente que está lejos de la Kabbalah, puesto que ellos solamente pueden transmitir indiferencia o negatividad total, indicando una gran divergencia del estado de la persona involucrada en el ascenso espiritual. No, la defensa debe tener como propósito la gente que está supuestamente cerca de Kabbalah. Es decir, no nos metemos con las personas que ni siquiera han estudiado Kabbalah. Todo es dentro y todo es en base a los amigos dentro de la Kabbalah. Nada más. De las otras personas no puedes hablar nada, porque ellos están en el mundo material, con leyes del mundo material. Y aquí el Rab acota una cosa importante. Por otra parte, el principiante no necesita estar preocupado por la gente que está lejos de la Kabbalah. Que no te preocupe eso, porque es evidente que no hay nada que uno pueda aprender de ellos.
y por lo tanto tampoco presentan una amenaza de esclavitud espiritual. Punto. De ahí la frase del Rab. Nuestro egoísmo nos permite progresar solamente cuando siente miedo. Entonces nos empuja hacia toda clase de acciones, solo para neutralizar el sentimiento o ese sentimiento. Por lo tanto, si una persona podría sentir el temor del Creador, pues entonces esa persona va a desarrollar la fuerza necesaria y el deseo de trabajar por el Creador. ¿Qué es temor? Hay dos clases de temor, dice el Rab. El temor de transgredir un mandamiento y el temor del Creador. El de transgredir un mandamiento es un temor que impide al individuo pecar. De lo contrario, cometería el pecado. Sin embargo, si una persona no tiene miedo de pecar, porque todas sus acciones se realizan solamente en favor del Creador, observará entonces todos los mandamientos de cualquier manera, no por temor, sino porque es la voluntad del Creador. Así que el temor de la transgresión o pecado es egoísta, sí, porque es incitado por la preocupación de hacerse daño a uno mismo. Temer al Creador es considerado un temor altruista, porque es incitado por la preocupación del miedo a no satisfacer el deseo del Creador sobre sentimientos de amor. Este es un temor muy importante y es el temor más profundo y el temor que siempre va acompañado al estudiante de Kabbalah. El temor siempre de no entregar al Creador. Pero a pesar del gran anhelo, sigo leyendo, de satisfacer todo lo que trae alegría al Creador, es, sin embargo, muy difícil de cumplir los mandamientos del Creador, es decir, las acciones que son deseadas por el Creador, porque uno no ve la necesidad de cumplir con ellos. El temor que emana del sentimiento de amor debe ser más fuerte que el temor egoísta. Por ejemplo, dice el Rab, cuando uno anticipa ser visto en el momento de cometer un crimen o una simple transgresión, esa persona experimentará sentimientos de sufrimiento y de vergüenza. De manera semejante, un cabalista desarrolla en sí mismo el sentimiento de ansiedad, ya que no se ha hecho suficiente por el Creador. Entonces, te afecta la ansiedad. Este sentimiento es tan constante y grande como el temor egoísta del castigo por las transgresiones obvias. Dice la frase, una persona aprende solamente lo que desea aprender. Es decir, la persona aprende solamente en el lugar donde su corazón desea estar. A partir de esta suposición, se hace claro que una persona nunca aprenderá a observar ciertas leyes y normas a menos de que tenga un deseo poderoso por ello. Pero, ¿quién desea escuchar sermones de moral
especialmente debido a que muy a menudo uno no percibe sus propios defectos. ¿Quién? ¿Cómo entonces puede uno, aún el que aspira a la autocorrección, lograr esta meta? Ese es uno de los primeros obstáculos que hay que enfrentar. El ser humano está creado de tal manera que tiene únicamente un deseo: gratificarse a sí mismo. Punto. Y por lo tanto, la gente nada más estudia con el fin de encontrar medios para satisfacer sus deseos. Y no estudia lo que no tiene que ver con su autogratificación. Porque esa es nuestra naturaleza. Así de complicado empieza el camino, ¿eh? Por lo tanto, con el propósito de que quienes deseen acercarse al Creador puedan aprender cómo actuar en favor del Creador, ese tipo de gente, debe pedir que Él les conceda nuevos corazones, sustituyendo el egoísmo por los deseos altruistas. Si el Creador concediera esta petición, entonces, donde quiera que aprendan, encontrarán maneras de satisfacerlo. Sin embargo, jamás percibiremos lo que está en contraste con nuestros corazones, sea altruista o egoísta, y jamás nos sentiremos obligados a hacer algo que no satisfaga nuestros corazones. Pero una vez que el Creador cambie el corazón egoísta al altruista, inmediatamente reconocemos nuestras obligaciones, con el fin de ser capaces de corregirnos a nosotros mismos con la ayuda de las cualidades recientemente adquiridas, así como para descubrir que no hay nada más importante en este mundo que satisfacer al Creador. No hay nada. Adicionalmente, las características que habíamos visto como nuestros defectos, pues se transformarán en virtudes, porque al corregirlas causamos placer al Creador. Pero aquellos que no están todavía listos para corregirse, no podrán ver sus propios defectos todavía, ya que estos se revelan a nosotros solamente al grado que seamos capaces de corregirlos. Es decir, se van a revelar en el momento en que ya podamos corregirlos. Por eso el estadio o el estado donde uno reconoce todos los tremendos defectos de uno es un estado espiritual muy alto, porque ya prácticamente estás listo para enfrentarte y saltar los deseos egoístas más gruesos. Todas las acciones humanas con respecto a la gratificación de las necesidades personales, así como todo el trabajo por el bien de uno mismo, desaparecen cuando uno se retira de este mundo. Todo lo que le importaba a uno y por lo cual sufría, desaparece en un instante. Por lo tanto, si pudiéramos evaluar si vale la pena de trabajar por algo en este mundo y después perderlo en el último momento de nuestras vidas, si pudiéramos evaluar ese momento, entonces llegaríamos a la conclusión que es preferible trabajar en favor del Creador. Si pudiéramos, repito esto, evaluar si vale la pena de trabajar
por algo en este mundo, todo lo que hemos trabajado, todo lo que nos hemos esforzado por obtener, para después valorar también que lo perderemos todo en el último momento de nuestras vidas. Todo. Si logramos valorar esa frase, si logramos masticarla y tragarla, entonces llegaremos a la conclusión que es preferible trabajar en este mundo en favor del Creador. ¿Por qué? Pues porque este mundo va a desaparecer en cuanto muramos, en cuanto morimos. Esta decisión nos va a conducir a reconocer la necesidad de pedir ayuda del Creador, especialmente si hemos invertido una gran cantidad de esfuerzo en el cumplimiento de las mismos o de los mandamientos, con la esperanza de lograr cierto beneficio personal al hacerlo. El que no se ha afanado arduamente en la Kabbalah tiene un deseo menor de transformar sus acciones en aquellas en favor del Creador. Esa es la gran realidad. No tiene madurado su deseo, ya que esta persona tiene mucho que perder o piensa que va a perder mucho, porque mientras que el trabajo de transformarse a sí mismo va a requerir de tiempo y de esfuerzo. Por esta razón, la persona debe esforzarse con todos los medios a su disposición para intensificar los esfuerzos en el trabajo. Que Lishma. Lo Lishma, no en favor del Creador, porque esto conducirá posteriormente al desarrollo del deseo de retornar al Creador y luego trabajar en Lishma para su nombre. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al punto 29, que es la transformación de nuestra naturaleza, siguiendo el camino del punto número 28 que hemos leído. Pero esto lo vamos a hacer en la próxima ocasión. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente.